Dentro de las distintas placas base que han dado salida para AMD, siempre se han ido consolidando diferentes opciones guiadas a públicos en específico a través de las distintas compañías en esta industria. Y sobre todo al momento de querer dar el paso frente a la gama alta, hay ciertas alternativas que desde cada chipset relucirían como esas opciones más idóneas y que siempre tendremos presente para nuestros ensambles. Y para el chipset más apropiado actualmente para ensambles con AMD B550, de nuevo nos encontramos con este factor de duda para la elección de nuestras placas base, y bajo modelos bastante similares como lo serían Aorus Pro para Gigabyte, Tomahawk en MSI, F-Gaming para Asus y Steel Legend desde ASRock, modelos que competirían tras cada generación, y donde te voy a mostrar cuál es la mejor motherboard dentro de estas, desde los tres aspectos de mayor relevancia para una placa base, como lo serían, cuál de las mismas va a poseer el mejor VRM, cuál de estas nos plantea la conectividad más acertada, además de cuál de estas opciones nos va a suministrar mejores añadidos extra. Y recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para cada una de estas placas base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Y si es que iniciamos precisamente con el mejor VRM, nos encontraremos con un problema, ya que el establecer cuál de estas placas base posee el mejor VRM es algo difícil de evaluar, principalmente porque se cuenta con varios criterios que van a aportar a la decisión final, tanto desde la cantidad de fases encontradas para la placa, el diseño en cuestión manejado y los componentes utilizados para su construcción, por lo cual precisamente miraremos cada uno de estos puntos para estas placas base. Así, comenzando con la cantidad de fases, para la placa de Gigabyte Aorus Pro, nos encontraremos que las dos versiones de esta placa van a disponer de un total de 14 fases de alimentación, 12 determinadas para su subcore más 2 para su SOC. En este caso, las fases para su subcore son las establecidas para la entrega de energía al CPU y donde nos vamos a centrar. Si es que miramos a la placa de MSI Tomahawk, se añadiría un total de 12 fases de alimentación, 10 para su subcore más 2 para su SOC. Desde Asus, con la F-Gaming, al igual que Aorus Pro, se nos van a añadir 14 fases de alimentación, 12 para su subcore más 2 para su SOC. Y finalmente dentro de ASRock, también se cumple el que se esté añadiendo 14 fases de alimentación, 12 en su subcore más 2 para su SOC, lo que establece a Tomahawk con la menor cantidad de fases dentro de estos modelos, por 2 fases extra aplicadas al resto de placas. Sin embargo, esto no es un indicio de que la eficiencia que nos suministra sea mayor, ya que el resto de apartados deben también ser tenidos en cuenta, y que nos lleva a abordar otro aspecto como lo sería el diseño en cuestión manejado, desde el cual nos permite ver cómo se gestiona cada una de las etapas manejadas por el controlador central, dejando diferentes diseños a tener en cuenta para la construcción de sus VRMs, y que actualmente, por lo menos para la construcción de motherboards, se establecen bajo 3 diseños. En principio, diseños directos, donde el controlador central gestiona cada una de las etapas sin intermediarios entre el controlador y las fases. Y por otro lado, aquellas alternativas más usuales como los diseños a partir de dobladores y diseños de riel dividido o potencia dividida, que permiten al controlador central dar manejo a una mayor cantidad de fases a pesar de no tener soporte para dicha cantidad, y serían los utilizados por cada una de esas placas, Tomahawk, F-Gaming y Aorus Pro para la versión 2, añadiendo diseños a partir de riel dividido, mientras que Steel Legends y Aorus Pro en su primera versión contarían con diseños a partir de dobladores. Dos diseños que de hecho son bastante similares en relación a su eficiencia, pero donde en teoría son peores los diseños con dobladores, ya que pueden ocasionar retrasos en el pulso, hasta inclusive el que sea posible que no se esté operando simultáneamente con cada una de sus fases, lo cual antisincronización deja de ser válido, y realmente el cambio desde un diseño con dobladores como dio salida en Aorus Pro en su primera versión, hacia un diseño de riel dividido como la segunda versión de esta misma placa, estaría mayormente justificado por la disminución en costo al no estar añadiendo dobladores, además de los avances a partir de la cantidad de etapas que pueden provenir de una única señal. La cuestión con esto es que para la mayoría de estas placas se aplican los mismos diseños y tan solo Steel Legends y Aorus Pro en su primera versión puede dar una eficiencia por debajo de su competencia, pero sin embargo bastante apegada al resto de modelos. Y finalmente, en relación a sus componentes, también nos encontraremos bastante cercanía entre cada una de estas placas. Steel Legends añadiendo de los MOSFET de V-Shake SIG 654, Aorus Pro con los SIG 651 y F-Gaming con los SIG 639,
cada uno de estos MOSFET con una capacidad de hasta 50 amperes, y sumando también para cada una de estas placas un total de manejo de hasta 600 amperes por parte de su subcore. Tomahawk sería el único modelo que se distanciaría con los MOSFET de Intercell ISL 99360 FRZ con una capacidad de hasta 60 amperes. De nuevo, 600 amperes de manejo por parte de su subcore, y que a su vez compensa con la disminución en la cantidad de fases anteriormente mencionado, y que de hecho siendo precisamente la placa que mejor MOSFET va a añadir. El problema con todo esto es que realmente para estas placas el VRM es el aspecto más mínimo en cuanto a diferencia de cada uno de estos modelos, dando una cercanía en la cantidad de fases, el diseño en cuestión y los componentes utilizados, y prácticamente ninguna va a sobresalir en este apartado del resto. Pero si precisamente se debe reconocer una de estas como la mejor, probablemente Tomahawk tenga ese honor, y tan solo por aquellas mejoras que estableció desde los MOSFET utilizados, a pesar de disponer de una menor cantidad de fases, pero a la final, aquel cambio en sus MOSFET sería un aspecto bastante relevante que la pueden llevar a estar por encima del resto de placas a comparar, aunque como te he indicado la diferencia es mínima. Y aún bajo overclock, con líneas de procesadores en Ryzen 9 va a estar poco justificada, y sería mejor el que pensemos en otro añadido que vaya a sobresalir entre estas placas, como por ejemplo la conectividad y los añadidos extra que sobresalgan, siendo el segundo y tercer factor que estaremos comparando, y donde cada mínimo aspecto va a marcar gran parte del resultado final. Por lo que desde los puertos de expansión hasta las conexiones para USB deben ser tenidas en cuenta, y ante lo mismo trataré de resaltar qué características extra pueden hacer distinción del resto de modelos y cuáles darían un retraso a la propia placa. Además de que cada placa partiría de una base en la cual se nos van a añadir dos M.2, ambos con disipación, soporte con PCI Express 4.0 desde su M.2 principal y PCI Express X16, reforzamiento en PCI Express, cada una va a contar con conexiones a RJ45 de 2.5 GB, conexiones de tipo ARGB como RGB, conectividad para Thunderbolt, conexiones para USB de tipo C, por lo menos desde su backplate, y en la mayoría de estos modelos utilidades flash BIOS, e inclusive muchos más añadidos a tener en cuenta. Y que adicional a esto, cada modelo destacaría diferentes aspectos. Por ejemplo, con la F Gaming se va a resaltar una mayor cantidad de conexiones en USB 3.2 de segunda generación. Cuenta con conectividad para sensores de temperatura, incorpora la tarjeta de Wi-Fi más actual que se puede plantear para estas placas, AX200, aunque también va a contrarrestar con otros apartados, al no estar incluyendo encabezados para USB de tipo C. Desde Tomahawk se destaca una segunda conexión a RJ45, en este caso de 1 GB. Sigue añadiendo puertos PC2 para teclados y ratones en caso de ser necesarios, aunque dependiendo de la versión reduciría el códec de audio a la LC1200, además de no contar con una versión que añada conexiones inalámbricas. En cuanto a Urus Pro, se cuenta con un tercer PCI Express con formato X16, también se añade la tarjeta para Wi-Fi AX200, que sería lo mejor que se puede plantear en estos modelos. A su vez, es la placa que mayor cantidad de conexiones en general nos va a dar para USB. Añade conexiones para sensores de temperatura, conexiones adicionales para tiras LED, además de una mayor amplitud en las conexiones para refrigeración, y el resto de placas, lo cierto es que no le van a estar sacando ninguna ventaja, aparte de lo mencionado como extra en los anteriores modelos. Por último, Steel Legends es una placa que se apega bastante a la base de cada uno de estos modelos, y lo único que va a sobresalir aparte de la misma sea a partir del sistema de debug LED, que facilita la detección de errores, y por otro lado, la falta de utilidad de flash BIOS juega bastante en su contra, ya que es necesario un procesador para realizar el proceso de actualización en su BIOS. Finalmente, el establecer una placa de estas por encima del resto es bastante difícil, porque como te he ido mostrando, gran parte de las características añadidos extra de cada modelo son compartidas entre ellas, puesto que representan la misma gama dentro de las distintas compañías. Hay ciertos añadidos como la Tomahawk que establecen un VRM algo mejor que su competencia, o una conectividad más completa con la Urus Pro, pero que si se mira en profundidad, las mejoras puntuales que se pueden añadir son insignificantes como para basar nuestra decisión alrededor de alguna de esas placas por encima del resto. Si fuera necesario decidir cuál es la mejor opción de estos cuatro modelos, la que más reluce a la final sería Urus Pro. En primer lugar, porque la diferencia entre la eficiencia del VRM con el resto de placas
es de lo más cercano a la Tomahawk, siendo el mejor modelo en este aspecto, pero donde mayor peso mantiene sea desde la conectividad, y es donde más sobresale bajo las distintas opciones para personalización, refrigeración, conexiones a USB y conectividad inalámbrica, por lo que es el modelo más completo y el mejor dentro de esta categoría, aunque sin embargo, a pesar de que sea el mejor, bajo un aspecto general, no basaría mi decisión de compra alrededor de estos limitados añadidos, por lo menos si es que algunas de sus características extra no son necesarias. Si lo son, pues evidentemente ya sabrás qué modelo elegir. Consiguiente a esto, la decisión se va a enfatizar desde el precio en cuestión en el que logres conseguir cada placa, y ahí es donde mayor sentido va a cobrar el elegir cualquiera de estos modelos, debido a la cercanía en características que vas a obtener de cada uno de estos, y donde inclusive hasta su estética juega ante un mayor sentido que la elección a partir de las pocas características extra que estarían sumando cada uno de estos modelos. Y recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para cada una de estas placas base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate.